derecho agrario mexicano? Vemos que para conocer más sobre el derecho agrario mexicano es importante situarnos en los tiempos de la Revolución Mexicana, donde se encontraban los caciques dueños de una gran extensión territorial llamada latifundios, donde explotaban de sobremanera a los campesinos con la utilización de las tiendas de raya. Por ello, una vez que se logró la revolución, se crea el derecho agrario como una rama del derecho social, donde basado en el principio de igualdad por compensación, se trata de equilibrar la propiedad de la tierra que había llegado a parecer como si se hubiera administrado por señores feudales. Menciona en forma breve los antecedentes del derecho agrario. Primero tenemos la Ley Agraria de 1915 expedida por Venustiano Carranza, donde básicamente se crean los primeros órganos encargados del reparto de la tierra, así como se declara la nulidad de enajenaciones de las tierras que se hubieran hecho violando la ley de desamortización, con la cual quiere hacerse un reparto más equitativo de las tierras a favor de las personas vulneradas. Luego, ya con la Constitución de 1915 se establecía el derecho de los pueblos a recibir tierras mediante la adquisición, posesión y administración de propiedades particulares por causa de utilidad pública. También se ratifica el contenido y acciones del reparto realizadas en la ley de 1915. Finalmente se crean los tribunales correspondientes, otorgándoles jurisdicción. Otro importante punto fue la reforma modernizadora agraria de 1992, donde se subdivide el derecho agrario al analizar la problemática y evolución agraria en México. Aquí surge un nuevo giro de regulación de la propiedad inmueble. ¿Cómo son las formas de tenencia de la tierra en México? Las formas de propiedad son nacional, urbana, privada, rural, social y pequeña propiedad. Vamos a analizar cada una de ellas. Primero, la propiedad nacional, tenemos que son los terrenos baldíos nacionales. Es la propiedad de un estado, es decir, es la propiedad de todos. En México es de acuerdo al artículo 27 constitucional, que expresa que son propiedad del país las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, el cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. También habla de los terrenos baldíos. Luego tenemos la propiedad urbana destinada al asentamiento urbano. Por lo que ve a la propiedad privada, esta reconoce la transmisión de dominio a los particulares, recordando que la propiedad privada tiene una función social, si no se cumple puede ser susceptible de apropiación. Por lo que ve a la propiedad rural, es la destinada a las actividades productivas, ganadería, agricultura, silvicultura y demás actividades económicas del medio rural. Luego tenemos la propiedad social, comprendida por ejidos y comunidades como entidades con personalidad jurídica que se otorgan por compensación social espacios territoriales que dejaron de pertenecer al Estado o al régimen de pequeña propiedad. Aquí tenemos en la propiedad social, que se encuentra dividida en tierras ejidales, que a su vez están conformadas por tierras de asentamiento humano de uso común y parceladas. Luego tenemos las comunidades, que es un núcleo agrario consistente en una asociación de personas con tierras dedicadas a las actividades rurales productivas que se constituyen en una comunidad a través de un reconocimiento jurídico. Estas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo las disposiciones de ley. El órgano máximo de esta comunidad es la asamblea, también representada por un comisariado de bienes comunales. Ahora bien, para que no se abuse de ese reparto agrario y se vuelva a establecer nuevos cacicazgos, se estableció una medida que se le denomina pequeña propiedad individual o colectiva. Ahora bien, si se abusa de esta medida, se debe de considerar un latifundio y deberá de ser fraccionado y enajenado de acuerdo a la ley. Pero aquí es donde se estarán preguntando, pues, ¿en cuánto equivale esta medida? Pues bueno, esta varía en torno al destino de la tierra, pero básicamente se considera la propiedad individual agrícola de 100 hectáreas destinadas al cultivo de vegetales y cría y producción de animales, o puede ser también 150 hectáreas de cultivo de algodón, o 300 hectáreas para plátano, caña de azúcar, café, nopal, árboles frutales, etc. Sin embargo, pueden existir pequeñas propiedades colectivas o sociales, donde varias personas se reúnen en sociedades mercantiles o civiles para poder administrar mejor la tierra. Aquí la medida se establece en base en propiedad de las tierras agrícolas, ganaderas o forestales, cuya extensión no debe pasar 25 veces los límites de la pequeña propiedad, como veremos más adelante. ¿Qué es el ejido? El ejido es un núcleo de población integrado por mexicanos con interés social, personalidad jurídica y patrimonio propios, donde existen tierras, bosques y aguas, quienes han sido dotadas o que hubieran adquirido por cualquier título, que operan de acuerdo al reglamento interno del Registro Agrario Nacional.
En él encontramos ejidatarios, que son hombres o mujeres titulares de derechos ejidales, con derechos para votar y ser votado en la asamblea ejidal para ocupar cargos dentro del ejido. También se cuenta con avecinados, que son mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de la población ejidal y que han sido reconocidos como tales en la asamblea ejidal o por el tribunal agrario correspondiente, lo que les permite usar tierras de uso común, ser miembros de las juntas de pobladores o en un futuro obtener la categoría de ejidatario. Finalmente tenemos los posesionarios, que son personas que han mejorado la tierra o que han trabajado en la tierra por 2 o más años o sean hijos de ejidatarios o de avecinados. ¿Cuáles son los órganos del ejido? El ejido, para establecer un buen funcionamiento, se debe de regir por órganos, los cuales son, primero, la asamblea, órgano supremo del ejido, que es la reunión que se realiza mínimo cada 6 meses, convocada por el comisariado ejidal, donde el consejo de vigilancia, o también puede ser convocada por el 20% de los ejidatarios. Para que tenga valor, en la primera reunión deben tener la mayoría simple de ejidatarios, aunque sea por una sola persona, o en la segunda si se lleva a cabo con las personas que asistan, donde se toman decisiones por mayoría, levantándose un acta correspondiente firmada por el comisariado y el consejo. Luego tenemos el comisariado ejidal, que es el órgano administrativo del ejido, integrado por los mismos personas del ejido, representados por un presidente, un secretario y un tesorero, los cuales tienen a su vez suplentes nombrados por 3 años dentro de una asamblea mediante voto secreto. Dicha agrupación representa al ejido, por lo que también procurarán respetar los derechos de todos los ejidatarios. También deben de rendir cuentas de sus atribuciones en la asamblea. En caso de no cumplirlas, pueden ser removidos. El Consejo de Vigilancia, como su nombre lo indica, tiene la función de vigilar al comisariado, revisa sus cuentas y operaciones. Pueden también convocar a una asamblea. Cuando no lo haga el comisariado, se constituye por un presidente y 2 secretarios con sus respectivos suplentes, quienes duran en su encargo 3 años. El ejido también es importante establecer que cuenta con un patrimonio ejidal que integran las tierras de asentamiento humano, las tierras de uso común, tierras parceladas y tierras de asignación específica, así como bienes muebles e inmuebles para el ejercicio de sus funciones. Primero tenemos que las tierras que se establecen en el ejido son para el asentamiento humano. Son aquellas destinadas para la vida comunitaria del ejido, compuesta por los terrenos que se ubiquen en la zona de urbanización y también pueden consistir en su fondo legal. Luego tenemos las tierras de uso común, que son aquellas que no fueron reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de la población ni para tierras parceladas. Los derechos sobre estas tierras se presumen concebidos de manera igual entre cada ejidatario. También tenemos las tierras parceladas, que son las que le corresponden a cada ejidatario, el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo, así como los derechos de los ejidatarios sobre las parcelas se deben de acreditar mediante el certificado parcelario correspondiente. En ningún caso la asamblea ni el comisariado ejidal podrán disponer la explotación colectiva de estas tierras parceladas que ya fueron asignadas. Puede haber parcelas de asignación específica como la del solar, una unidad agrícola industrial o tierras para la mujer campesina, el desarrollo integral de la juventud, según cada comité lo decida. ¿Qué es la comunidad? Dentro del derecho agrario también se aprecia la comunidad, donde se le otorgan tierras a pueblos originarios mexicanos. En ellas se aprecian muchas características similares al ejido. Por ello también tenemos que el máximo órgano de gobierno es la asamblea de comuneros, similar a la asamblea ejidal. También existe la figura del comisariado de bienes comunales, quien representa y gestiona administrativamente en los términos del estatuto comunal y de la costumbre, así gestiona su patrimonio de toda la comunidad y también brinda protección legal. Va más dirigido, como ya lo analizamos, la comunidad a los pueblos originarios. Estas tierras comunales gozan de protección espacial que las hacen inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no se pueden vender, no se pueden embargar y tampoco prescriben su uso determinado. ¿Cuáles son los procedimientos administrativos agrarios?
Primero tenemos la expropiación de bienes ejidales o comunales. Esta puede darse siempre que exista causa de utilidad pública. En segundo lugar tenemos la restitución, es decir, si los bienes expropiados se destinan a un fin distinto al que fueron señalados, o ha transcurrido un plazo mayor a los 5 años y no se les ha destinado para este fin, se pueden restituir. Esto se realiza ante el Fondo Nacional de Fomento Ejidal. También tenemos que puede haber una conversión de ejido a comunidad o de comunidad a ejido. Esto se realiza en una asamblea mayoritaria por el voto de 2/3 partes de la asamblea. Asimismo, tenemos que se pueden constituir ejidos. Primero hay que establecer que para que se forme un ejido basta con que un grupo de 20 personas participen en su constitución. Cada uno de ellos aporta una superficie de tierra. Este núcleo debe de tener un proyecto y ese proyecto debe de estar reglamentado. Esto también se debe de establecer la escritura pública y la inscripción en el Registro Agrario Nacional. También tenemos que puede haber división. Para construir otro ejido basta con que un grupo de 20 o más individuos lo solicite, que cada uno aporte una superficie de tierra, que el núcleo cuente con el proyecto de reglamento interno y que esto conste en la escritura pública ante el RAN. También tenemos la fusión. Los ejidos podrán construir uniones cuyo objeto debe de comprender la coordinación de sus actividades productivas, asistencia mutua, comercialización, siempre que esto no esté prohibido por la ley y que se cumplan los requisitos. También se debe de registrar adecuadamente. Finalmente tenemos la terminación del régimen ejidal, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, donde se determine que ya no existen las condiciones para permanecer en el ejido. Otro procedimiento es la enajenación de terrenos nacionales. Aquí la Secretaría de la Reforma Agraria está facultada para enajenar a título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de la propia Secretaría o la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Tienen preferencia los poseedores que hayan explotado esa propiedad en los últimos 3 años. Y aquí hay una importante pregunta que se puede uno realizar. ¿Y qué pasa si quieren pasar del ejido a una propiedad privada? Esto se puede realizar siempre y cuando se trate de una titulación de lotes de colonias. Para ello, primero se regularizará la tenencia de los títulos de propiedad correspondiente ante la Secretaría Especializada, quien vigilará que ninguno de los colonos pueda ser propietario de más de la superficie que se establece para la pequeña propiedad. Luego, se procederá a la titulación de lotes, privilegiando a los mexicanos que hubieran adquirido, poseído o explotado las tierras de manera pacífica en concepto de titular, ya sea por 5 o 10 años, dependiendo si hubo buena o mala fe. Al poseer el terreno, finalmente se le otorga el dominio pleno, dando de baja el registro agrario y por tanto se debe de registrar ya esa nueva propiedad ante el registro público de la propiedad raíz correspondiente. El derecho agrario da la facilidad para que exista asociaciones para la producción, para que se realice un mejor aprovechamiento rural. Pueden existir uniones de asociaciones rurales de interés colectivo cuando participan ejidos o comunidades o también otras uniones, para lograr así la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos o financieros para el establecimiento de una industria o un sistema de comercialización u otras actividades económicas. Aquí es importante tener en cuenta su objeto social, que deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de estos productos agrícolas, ganaderos, forestales o bien de alguno de sus accesorios, y estos pueden recaer en la unión de ejidos, sociedades de producción rural, uniones de sociedades o uniones de producción rural, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la misma ley, entre ellos la inscripción al registro público rural. O puede que existan también sociedades civiles y mercantiles, que como ya vimos, estos nunca podrán exceder de la cantidad de 25
veces el límite de la pequeña propiedad individual. El proceso agrario tiene por objeto realizar la justicia agraria, constituyendo armónicamente la tenencia de la tierra ejidal o comunal, así como la pequeña propiedad en la explotación de todas sus implicaciones. Es importante tener en cuenta que el derecho agrario cuenta con una serie de principios procesales que le son únicos, como por ejemplo el de legalidad. Quiere decir que en el proceso se hallan gobernados por la ley, no por la voluntad del juzgador o de las partes. Igualdad y equilibrio constante entre las partes. La ley dice que este principio debe de concederles a las partes idénticas oportunidades en todo el proceso y también de hallarse asistidos por un defensor o representante. El principio de oralidad nos dice que solo ingresan al procedimiento los actos formulados oralmente. También tenemos el principio de publicidad. Se entiende que la generalidad de los actos deben de ser públicos y cualquier persona puede asistir a ellos. El principio de inmediatez nos dice que el proceso tiene un solo fin, que es el juzgador quien debe de resolver el litigio analizando las posiciones de las partes conforme a derecho. El principio de concentración procesal nos habla que está vinculado al principio de celeridad en el procedimiento, de congregar o concentrar el mayor número de actos en una sola o reducir el número de audiencias inmediatas entre sí. El principio de celeridad nos dice que debe de estar en una simplificación de las formas en el debate, limitando siempre las pruebas y la reducción de los recursos para lograr una adecuada función pública. El principio de economía procesal implica realizar los fines del juicio con el mínimo de actos. También se tiene el principio de defensa material. En este acontece la suplencia de la deficiencia de los puntos litigiosos de las partes. También se cuenta con la eficacia procesal. Esto va de la mano con prohibir el uso impertinente, frívolo, de actos procesales con el mero propósito de dañar o alargar el proceso. Por lo que ve a la acción agraria, el procedimiento judicial agrario es de carácter contencioso. Se inicia con la presentación de la demanda ante el tribunal. El juzgador jamás actúa de oficio para traer a su conocimiento el litigio, sino debe de aguardar a que alguno de los litigantes lo proponga a su jurisdicción. Dentro de los sujetos agrarios tenemos que son las personas u órganos ante quienes se establece y desenvuelve la relación jurídica del proceso. Estos